Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de FinTech Bar. Hoy tenemos nuestro segundo episodio sin pitch deck y tenemos a un invitado muy especial para este capítulo, Fer Paulín. Fer, gracias por estar con nosotros hoy. También nos acompaña Roberto, por supuesto, para entrevistar en esta ocasión. Y Fer, quiero empezar con una pregunta clave para la conversación. ¿Quién es Fernando antes de ser founder? Fernando, siempre me ha costado mucho trabajo esta pregunta, pero para mí Fernando es una persona que ni es el más inteligente, ni el de mejores calificaciones, pero sí es alguien que es muy testarudo, muy necio, se aferra a una idea, busca sacarla del otro lado, sea cual sea, ¿no? O sea, te puedo poner un ejemplo de mi vida personal. Yo corro, empecé a hacer maratones hace algunos años y todo salió porque con un primo le dije, oye, pues quiero probar un maratón. Me dijo, oye, pues ¿por qué no te inscribes conmigo al de Berlín? Hagámoslo. Me enteré que había una medalla. No me la pasé nada bien en ese maratón, no me la pasé bien, hice un montón de tiempo, me insolé, lo odié. Pero sabía o supe que había una medalla de los 6 maratones más representativos del mundo, que ahora son 7, y dije, puta, quiero esa medalla. Este, no porque me encante correr, sino porque tengo la mira puesta en ese objetivo. Y así soy generalmente con las cosas. Muchas veces puedo no estar tan feliz en el proceso, pero si tengo los ojos puestos en el objetivo que quiero, lo voy a lograr. Para mí ese es Fernando Paulín. En mis relaciones personales busco ser activo en la comunidad, busco ayudar, busco dar mentoring, busco invertir. Con mi familia soy alguien que cuido mucho a mi familia, que los visito, que los procuro, y con mis amigos también. Muchas veces me cuesta mucho manejar ese tiempo, pero para mí sería la forma de describir a Fernando. Muy bien, ahorita hablaste de este tema de cómo llegaste al tema de correr, ¿no? Que un poquito viste algo y dijiste, pues a ver, vamos a intentarlo, y viste lo de la medalla y demás. Para el tema de ser founder, ¿fue algo similar? O sea, las duda es un poquito, ¿siempre quisiste ser founder o más bien el contexto o tu carrera te fue llevando a ser founder? Siempre pensé que quería ser dueño de algo. Eh, yo veía, yo vengo de una familia en donde tengo tíos y primos que tienen negocios. Mi núcleo familiar no, en ninguno de los que estábamos en mi núcleo familiar teníamos. Y, y yo veía este ejemplo y decía, como que quiero esto. Este era como un poco mi norte. Me inspiré de varios tíos en los que yo decía como, quiero esto, pero lo quiero un poco diferente. Nunca me visualicé como, hace mucho tiempo nunca me visualicé como founder, pero ya me pasaban ciertas cosas que me invitaban a que yo hiciera las cosas a mi modo, ¿no? De pronto alguna discrepancia con el que era mi jefe y yo no estaba de acuerdo con algo y yo lo tenía que hacer porque era mi jefe, pues no me gustaba, ¿no? Eh, este tipo de cosas en donde yo buscaba de alguna manera hacerlo a un modo, es lo que de alguna manera pensé, necesito o quiero eventualmente emprender para poder hacer las cosas como quiero. Eh, en el 2018 me invitaron a un programa de emprendimiento. Yo trabajaba para Continental en ese entonces, era empleado, desarrollador, y lanzan una convocatoria de emprendimiento en Continental, en donde pues ibas y lanzabas un pitch y si quedabas, pues financiaban un poco la idea, te mudaban a Ciudad de México, te daban mentoría y estás como dentro de una tipo aceleradora o de una aceleradora. Ahí conocí gente del ecosistema y me gustó mucho el ecosistema, como que dije, qué padre, ¿no? La idea, bien o mal, no como que no daba para hacer algo inmenso como yo lo quería hacer eventualmente. La idea era hacer un Airbnb de estacionamientos. Que de hecho en ese momento lo puse con Caro, que es mi esposa, mucho antes de nuestra relación. Y ahí fue como que los dos tuvimos este pequeño acercamiento, me gustó mucho cómo es que este mundo, pero bueno, regresé a ser empleado. Después, ahí ya entendiendo un poco este mundo de emprendimiento, emprendí en paralelo a mi trabajo con 2 emprendimientos, con amigos. Claramente no me dio la vida, o trabajas
en tu full-time job o eres founder, ¿sabes? O sea, no hay forma o es muy difícil balancear los dos. Y eso fue justamente lo que me pasó con estos emprendimientos. Después con amigos y al final no quedamos. La relación se desgastó con ambos grupos de amigos justamente por esto. Eh, y después de esto, pues entré a Rappi, me gustó mucho el ecosistema y veía gente que estaba conmigo en Rappi y decía, capaz, pues no me sale tan mal. Y eventualmente salí y emprendí y creo que tuve mucha suerte. Eh, Creo que es un poco el cúmulo de lo que decía hace un momento, de todos estos pasos que por testarudo di o por necio di, en donde pues lo intenté una vez, no escaló como esperaba, lo intenté dos veces, cerró, la tercera también cerró y la cuarta pues pegó, ¿no? Eh, Creo que esto, si te dijera que siempre quise ser founder, no, pero siempre quise ser dueño. Eh, Cuando tenía, o historia, pocos saben de mí, cuando yo tenía 9 o 10 años, en los veranos hacía yo medias lunas llenas con atún, hacía sandwichitos, hacía flan, hacía esto, y me iba al hospital donde trabajaba mi mamá y me pasaba por los pisos vendiendo, vendiendo esto, sin que mi mamá supiera, claramente, sin que, curiosamente, alguien del ecosistema hoy, que es Cintia Merlos de Vexi, eh, ella trabajaba con mi mamá y ella, pues yo llegaba y le vendía. Y ella un día dijo como, pues vino un chavito y está vendiendo esto, mira, va a venir y pues listo, y llegué y me vio mi mamá y sacó mucho de onda, ¿no? Pero hablo un poco como que siempre tuve como esa espinita de hacer algo, de negociar, de vender algo, pero creo que los pasos llegaron eventualmente. Sí, como que tenías el espíritu, ¿no? A lo mejor no con el nombre de founder o emprendedor, pero como que sí, siempre, siempre traías este Fui espíritu. inquieto. Exacto, exacto, exactamente. Platicando un poquito de Truly, cuando empezaste, ¿qué problema viste que los demás no estaban viendo? ¿Cómo es este proceso en el que dices, aquí hay una oportunidad de negocio? ¿Cómo procesa eso tu mente? Híjole, la parte de negocio es la compleja, porque yo venía de un mundo técnico y más bien pensaba cómo podíamos resolver el problema desde un punto de vista técnico y no desde un punto de vista de negocio. Em, Cuando estábamos en Rappi, lanzamos la tarjeta de crédito, nos damos cuenta que nos están intentando defraudar. Nos damos cuenta que mucho del tipo de fraude que nos llegaba era mismo rostro, múltiples identidades. Uno se llama Pedro, otro se llama Juan, otro se llama Luis, pero es el mismo rostro, es la misma persona, solo robaba identidades. Y ahí se acercó mi socio Carl y me dijo, oye, pues hagamos algo técnicamente para comparación de rostros y listo. Y eso es lo que hicimos dentro de RappiCard. Después, en una plática, en una cena con tus founders, nos damos cuenta que los mismos defraudadores estaban defraudando a esas mismas instituciones. Dijimos, mira, qué curioso. Y ahí me acuerdo que Carl y yo nos quedamos platicando. Y le dije, ¿cómo? Carl y yo no éramos amigos. Creo que él se hizo, nos llevamos bien claro, pero él se hizo mi socio y después hizo mi amigo, lo cual creo que tuvo un efecto muy positivo, porque las otras empresas que emprendí eran mis amigos, hicieron mis socios y la relación se desgastó. Y acá fue a la inversa y dio muy bien, junto con mi tercer socio también. Entonces ahí platicamos Carl y yo y decíamos, ¿cómo tú y yo, o sea, cómo podemos hacer un sistema que concentre esta información de forma central? Y esa fue un poco la necesidad, ¿no? Decir, pues existe buró de crédito y círculo de crédito, pues ¿por qué no existe un buró de fraude? No lo llamamos así eventualmente. Era tanto mi pensamiento técnico que lo llamábamos em, grafo o red de fraude colectiva, algo así muy raro que me hizo imposible vender los primeros meses, hasta que un poco desarrollé esa técnica de venta y pues generó que convirtiéramos esta idea en negocio. Ahora sí, entender que había una necesidad de negocio. Inicialmente para nosotros fue una necesidad técnica. A ver, platícame de esta parte que estás diciendo ahorita, de cómo lo convirtieron a una idea de negocio y sobre todo, a ver si nos puedes platicar un poco la historia de su primer cliente. ¿Quién fue el primero que dijo, va, yo voy a confiar en ustedes, vámonos? Para llegar ahí te quiero platicar
de dos momentos en el camino que son duros y que nos pasa a los emprendedores. Nuestro producto descansa sobre una tesis que existe una red, ¿no? Tienes una base y tienes muchas empresas y con la información de una empresa proteges a la otra y con la información de otra a la otra y entre todos creas un ecosistema. Eso es un buró y listo. ¿Cómo empiezas una red sin red, sin clientes, ¿no? Este problema de cold start, este cold start problem, es bien difícil cuando se trata de un efecto de red o de una empresa que trabaja con efecto de red. Nosotros inicialmente salíamos a intentar vender esta idea de, oye, únete a esta red, oye, te hago esto, oye, te ayudo a desduplicar rostros, te ayudo a esto. Y me acuerdo inclusive cuando estábamos levantando capital, muchos me decían, es que pues no tienes una red, ¿cómo vas a vender una red? Y es que eso era cierto, o es cierto, ¿no? Cuando estás iniciando en un país o estás iniciando este tipo de ecosistema. Para intentar convencer, hablábamos con todos y éramos muy frontales, pero todos nos decían que no, nadie quería ser el primero. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo doy valor? Y es que todo al final del día, en las empresas que ustedes tienen, en las que tengo yo, tenemos que pensar en qué de lo nuestro da valor para el cliente y cómo el cliente percibe valor. En mi red nadie percibía valor y eso era natural. Entonces empezamos a integrar productos terceros, ¿no? Validación de correo, IP, teléfono, esto, eh, platicamos con ustedes, Sí. o sea, y con todo esto en conjunto intentamos dar valor a los clientes. No era a través de la biometría del buró, no fomentaba el buró de fraude, pero ya dábamos algún tipo de valor y eso generó la confianza. En el camino nos pasaron distintas cosas y la primera es que conocí mi primer ataque de pánico. Eh, Llevábamos 4 meses después de haber levantado capital, 5 meses, estábamos pichándole a una empresa y la empresa dijo, bueno, si tú me haces un OCR de detección para la INE, pues te compro y colaboro en la red. Y se trataba de una empresa que en su momento habrá tenido 200,000 usuarios, que para nosotros era un chorro, decíamos, no me va a interesar, es un bueno. Y me encerré el fin de semana y como founder técnico me metí a hacerlo y lo desarrollé el fin de semana. El OCR, muy bueno, se lo presenté el lunes y la impresión que les dio fue, si Fernando lo pudo hacer tan rápido, ¿por qué nosotros internamente no? Gracias. Y no me compraron. Y ese día en la noche me acuerdo que pensé, ¿cómo levanto esta empresa? ¿No? Como ya levanté capital, pues no tengo idea de cómo cerrar mi primer cliente y no me está funcionando. ¿Y cómo empiezo la red? Y me metí a bañar y saliendo me dio un ataque de pánico terrible. Y es este tipo de cosas a las que les pasan a muchos emprendedores, quizás a ustedes también les ha pasado este tipo de cosas, y en donde creo que todo descansa en cómo das valor a tus clientes. ¿Quién fue el primero? Fue una empresa muy golpeada por fraude. Una empresa de microcréditos de Sinaloa, muy, muy golpeada de fraude, que llegaron con nosotros con una cartera vencida altísima, como el 60% o algo así, era altísima. Y nosotros con enriquecer teléfono, esto, tal, y ellos muy dispuestos como a intercambiar información con nosotros, se dieron cuenta que ellos lograrían reducir su cartera vencida como en 30 puntos porcentuales. Es que era un chorro, Sí. o sea, 50% de reducción. Y ellos nos compraron y ellos empezaron a colaborar en la red. Entonces la red se empezó a nutrir. Y cuando encontramos a los 2 meses cerramos al siguiente. Y a los 2 meses cerramos al siguiente. Y todo 2023 fue cerrar uno u otro en un mes, o a veces cerramos dos en un mes, o había un mes que no cerramos nada. Me acuerdo que nuestro gráfico era como así, ¿no? Y llegó el 2024 y el 2024 cambiamos el modo de vender el producto. En vez de decir, es una red colaborativa para prevención de fraude que a nadie le importaba a esto, lo vendimos como un buró de fraude. Y llegamos y en los pitches decíamos, oye, tú ya usas buró de crédito, ¿sabes lo que es? Sí, pues yo hice un buró de fraude, o sea, sirve igual, nada más te da señales diferentes y pues, te ayuda para otras, para protegerte de fraude, ¿no? Y empezó a resonar más y 2024 fue nuestro crecimiento. Todo
Uno, por cambiar el mensaje a algo que resonara más con nuestros clientes. Eso fue esencial para la venta. Y dos, porque ya teníamos cierto valor que entregar a nuestros clientes. Esas dos cosas fueron esenciales para poder despegar. Estando ya en ese momento en el que tenías clientes constantes sumándose a la red, ¿hay algún momento en el que realmente tú tuviste esta percepción de que el mercado era enorme y que esto podía crecer al tamaño que tiene hoy mismo? Regresando como abrí la plática, yo nunca he sido la persona más inteligente, he sido muy testarudo, ¿no? Y yo creo que eh, nunca tuve esta gran visión de el mercado es inmenso y podemos ayudar y tener este flujo que hoy tenemos. Jamás lo pensé, no se me vino a la mente. Mi visión estaba más limitada a un mercado más contraído. Y fue hasta que empezamos a despegar que encontramos muchas empresas que normalmente no, no tienen publicidad. Hay un montón que no tienen publicidad y que ofrecen créditos y que son enormes. Eh, porque si te ibas con los tradicionales, con un banco o con los bancos grandes, ya sabías un poco la respuesta. Ellos al final tienen una base mucho más grande que la tuya, ¿no? Imagínate yo con una base, no sé, un ejemplo de 100,000 personas, ¿voy a poderle vender a un Nubank que tiene 20 millones? La respuesta es no. O sea, entonces, creo que fuimos escalando hasta llegar hoy a clientes bien relevantes, pero todo fue un proceso de hacerlo paso a paso, de encontrar el momento en el que dimos al clavo con el ICP, explotar ese ICP en donde más valor dábamos para las empresas y de nuevo, nunca quitar el foco en qué valor das. Eso creo que se le olvida a muchos emprendedores y esto creo que platicaba fin de semana con unos emprendedores y discutíamos mucho como cómo crecer y al final se trata en qué valor das, en cómo tu producto a la otra persona le sirve, para qué le sirve, cómo lo usa. Todo esto se lo tienes que preguntar al cliente, porque si tú estás encerrado a que tu producto sirve de una manera, te vas a perder todos los otros casos de usos que quizás otros usuarios, otras empresas podrían tener necesidad. Entonces, em, tienes que ser muy flexible con el valor, en que quizás lo que es para ti valor no lo sea para el otro. Y está bien, mientras te compren y mientras con eso ellos hagan valor, quizás en otros puntos, ¿no? Claro. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué es ICP? Es Ideal Customer Profile, el tipo de cliente que estás enfocado, ¿no? Nuestro ejemplo dentro del sector financiero, si decimos nuestro ICP es el sector financiero, pues es muy grande. Porque pues dentro del sector financiero tienes bancos, tienes OFIPOS, tienes IFPES, tienes empresas de microcrédito. Y mi producto que previene fraude no le sirve igual a una empresa que hace captación, porque Es muy diferente. el tipo de fraude que les hace es diferente. Y a pesar de que un defraudador que roba la identidad de alguien te intente defraudar una empresa de captación, pues el tipo de fraude que puede suceder es que les traiga lana. Claro, constituye ciertos riesgos, obviamente, pero el tipo de fraude es bien diferente a una empresa de crédito que su tipo de fraude es dan un crédito y se lo dan a alguien que no debían, el crédito se desaparece. Y, y de ahí viene justo el dolor. Entonces, cuando estás intentando encontrar tu ICP, tienes que ser bien específico, tienes quizás ser súper nicho y tu producto puede atacar el dolor de un ICP, pero puede atacar el mismo producto, otro dolor de otro ICP, ¿no? Como lo decía, micropréstamos versus captación. Claro. Fer, el momento más duro de Truly, que nadie ve, porque todos vemos Truly hoy día y vamos a hablar del exit y vamos a hablar de cosas muy, muy positivas, pero siendo Truly, siendo founder de esta red, que lo decías muy bien, algunos tenemos el problema de encontrar el primer cliente, pero no somos una red. Encontrar un primer cliente de una red es exponencial el problema, ¿no? En ese momento de Truly, adquiriendo los primeros clientes, momento difícil, que no sea de lo que todos vemos cuando hablamos de Truly y de Único ahora. Eh, Ser bien resiliente en todos los nos que escuchas. Yo cerré el primer cliente 6 meses
6 o 7 meses después de que levanté capital. Sí, yo tenía una prisa por enseñar resultados y me acuerdo con el fondo que pues mes tras mes pues iban y tocaban base. No, pues no cerrado ni un cliente. No, pues no cerrado ni un cliente, ¿no? Y yo creo que nosotros, de nuevo, tuvimos mucha suerte y tuvimos mucha suerte en levantar una ronda relevante. Levantamos $4.1 millones que nos daba runway o tiempo suficiente para eventualmente hacer algo. Pues esperaba yo en su momento para cerrar el primer cliente, ¿no? Eh, yo creo que si hubieran pasado dos cosas. Primero, si hubiéramos tenido esta mentalidad hoy que tienen muchos emprendedores de, no funciona aquí, cambio en 2 meses, si no funciona acá, cambio en 2 meses, si no funcionó acá, y cambio en 2 meses, y me la paso El pivoteo famoso. pivoteando 6 veces al año, pues no das tiempo que madure, ¿no? Eh, recuerdo que unos emprendedores de Rappi salieron y quisieron hacer algo, lo que nosotros hicimos en Colombia, que también hay problemas relevantes allá. Eh, y ellos después de algunos meses decidieron pivotear a algo diferente. Se metieron a Y Combinator que les enseña, si no pega aquí, pivotea, y si no pega aquí, pivotea y pivotea y pivotea. Y estás súper enfocado en el crecimiento exponencial que te olvidas que hay cosas que toman su tiempo en madurecer. Eh, para mí lo más difícil fue pasar estos 6 o 7 meses haciendo resiliencia y haciendo esta piel de más gruesa, ¿no? Y escuchar los nos sin que me pegaran tanto y pedir feedback y entender por qué mi producto no estaba pegando, qué es lo que veían los clientes. Eh, creo que esto fue de lo duro, ¿no? Hay otros momentos complicados que se presentaron más adelante eh, con los founders, ¿no? Problemas con los founders que me llevo muy bien con ellos. Como les dije, no eran mis amigos, se volvieron tengo una gran amistad con los dos, pero pues en el camino te enojas, ¿no? ¿Y cómo haces para que la discusión se quede dentro de la sala y allá afuera siguen siendo amigos? Es muy difícil separar esto y no a todos los founders se les da. Entonces, yo iría, para mí, desde un término personal, venir de un mundo técnico a pasar a un mundo de negocio y en donde yo tenía que aprender mucho, generar resiliencia y escuchar no tras no, tras no, tras no, tras no, fue de lo más difícil y lo más frustrante de mi carrera. Claro, me imagino. Y ahora, ya con toda esta experiencia, todo lo difícil que acabas de comentar que viviste, todo lo padre que viviste, los inicios y hasta donde llegaste ahorita, que ahorita vamos a entrar en la parte del éxito, que creo que es un tema súper, súper nutritivo para nuestros viewers. Eh, ¿Harías algo diferente dentro de Truly? Eh, sí, pero puedo decir groserías. Sí. Ajá, esto. Ya si YouTube lo las quita es diferente. Todos somos muy chingones en retrospectiva. O sea, todos somos muy chingones. Somos los mejores en retrospectiva. No, si yo hubiera cambiado acá, si hubiera hecho esto, si hubiera no ofrecido esto. Sí, la realidad es que yo hice lo que pude con lo que tuve y creo que muy probablemente seguiría cometiendo los mismos errores. ¿Qué cambiaría si hoy volteara y tuviera la oportunidad de decirle a mi yo del pasado, eh, aguas por acá, enfócate en el problema que quieres resolver? Para nosotros era de pronto bien fácil que llegara uno de nuestros contactos de Rappi, de Colombia o de Argentina y oye, estoy abriendo esto, igual y tu producto funcionaría acá y bueno, y te quita el foco y vas y lo pones en cómo le hago para resolver ahora la problemática de Colombia y luego la de Argentina, que son diferentes, pero es que allá tienen un sistema de validación que no tienen en Colombia. Cuando empiezas a tropicalizar un producto que no está listo ni siquiera para una región, te quita el foco. Nosotros perdimos mucho tiempo por esto. Dos, creo que algo que sí me ha enseñado único es que tienes que mantenerte enfocado en el producto que quieres ofrecer. De nuevo,
foco, ¿no? Que se ata al punto uno, pero yo, por ejemplo, buscaría no añadir productos que son commodity. O sea, no me volvería al tema de correo, de teléfono, de IP, etcétera, porque hay muchas empresas como ustedes que lo hacen excelentemente bien, mucho mejor de lo que nosotros en algún momento lo hicimos. ¿Y por qué lo hacen también? Porque ustedes están enfocados en eso. Es foco. Y yo creo que yo no le quitaría el foco a lo que estamos haciendo si realmente estás convencido que hay un gran valor con el que añades. Si tienes métricas claras de que tu valor está añadiendo, perdón, que tu producto está añadiendo valor para los clientes y cómo ese valor va creciendo a lo largo del tiempo. Si de pronto el valor disminuye, preocúpate, quizás porque tienes competidores o porque te dejaron de usar o porque ya tu producto ya es outdated. Entonces aquí creo que el foco es la parte más importante. Sí, creo que aparte es un tema que es súper complicado porque siempre, a ver, al final siempre hay voces por todos lados, ¿no? Y siempre te están diciendo, oye, ¿por qué no haces esto? Y si ya tienes esta tecnología, ¿por qué no haces esto otro? Y yo creo que es de los mejores aprendizajes el decir, a ver, nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Y esto es lo que hay que... Explotar y quizás más bien tenerlas, porque quizás tu cliente no sabe cómo usarlo. Entonces, en vez de que pivotees 35 veces de producto o añadas 45 opciones a tu menú de productos que van a ser más difícil que tu cliente seleccione uno, mejor entiende el dolor que tiene tu cliente y trabaja junto con él en cómo puedes ayudarle a resolver ese dolor. Y después encárgate de algo que nosotros tardamos en hacer y que no tardaría tanto en hacer, es cómo le demuestro el valor al cliente constantemente. Y es parte de que tu cliente te ame. Si tú generas una relación con tu cliente en donde le muestras al cliente todo el valor que está recibiendo por ti y no nada más lo dejas a él, a que él saque sus propias conclusiones, entonces vas a generar una relación más estrecha. Em, y si eso lo atas al dolor que tiene, mucho mejor. Ahorita que dijiste, hay muchas voces. Otra cosa que quizás sería más cauteloso en mi pasado es a quién escuchas. A quién escuchas y por qué. Eh, Nos pasó de todo, ¿no? O sea, escuché yo a un amigo que me dijo, oye, te voy a presentar con un diputado que ellos tienen una iniciativa de biometría y mira y esto. Y me acuerdo que me senté con alguien que ni siquiera sé qué cargo ostenta o ostentaba, ni me acuerdo el nombre. Y abriendo la conversación me pidió $300,000 en acciones. Este, eh, y eso ya me quitó una tarde, ¿no? Me acuerdo que inclusive tuve que cambiar un boleto de avión porque iba de viaje. Esa es una. Otra, un tipo que nos quiso quitar, que se quiso acreditar cosas de la empresa que no y que estaba según para ayudar, ¿no? Y entonces creo que tienes que ser bien selectivo a quién escuchas y quién no, y quién realmente está contigo por el amor al arte. Yo hoy, como les decía, o sea, yo hoy doy mi poco tiempo que me queda a algunas empresas en donde pues no llego y sé que les pido participación ni nada. O sea, oye, pues, a ver, si te puedo aportar con esto, mira, yo ya pasé por todos tus aprendizajes con muchos los que estoy diciendo aquí, aguas con esto, me parece que esta relación está yendo por acá, cuidado. O sea, más de intercambio de ideas por aportar a la comunidad, porque hubieron muchos que aportaron también a mi forma de ser y me ayudaron a crecer, muchos sin pedir absolutamente nada a cambio. Súper. Fer, hablabas del tú del pasado. ¿Qué es diferente de ese tú antes de Truly a la persona que eres hoy? Ajá. O sea, pre-Truly, en mis trabajos, Banco Azteca, Rappi, y Continental, creo que algo que carecía yo y que lo fui agarrando con el tiempo fue de este ownership, de hacerme dueño de algo, ¿no? Creo que entre más aprendí, o entre más subí esta jerarquía o escalera o lo que se le llame, o entre más tuve seniority, más bien lo diría así, más ownership agarré con las cosas. El ownership que yo tenía en Rappi era bueno, fue mayor que el de Banco Azteca,
pero fue menor que el que tengo hoy, ¿no? Y cambió mucho mi mentalidad en cómo entender los problemas, en cómo quizás desde mi perspectiva, cuando hay un problema que le pega a la empresa, eh, pues nos corresponde a todos, punto, ¿no? No es roles, no es jerarquía. Hay un problema, resolvamos, somos un equipo, juguemos como equipo. Más allá de pensar en, no, yo soy el director general y yo no hago una presentación, háganmela, ¿no? No, yo soy el director general y pues yo no opino de producto porque para eso hay gente de producto. No, o sea, todos somos un equipo y sobre todo en el estadio en donde nos encontramos hoy, si bien la empresa es enorme, eh, creo que en el estadio en el que nos encontramos hoy, todos tenemos que ser dueños. Y eso sí cambió mucho. Yo recuerdo a un amigo que trabaja con Íñigo, que entrevistaron la vez pasada, se llama Fer Villa. Él es de producto, de Monato. Y yo de él le aprendí mucho de ese ownership que él tenía, porque él opinaba de datos y opinaba de mis datos, ¿no? Y opinaba de producto, que era su producto, y opinaba de riesgo, que era el de alguien más. Y él sentía la empresa suya. Y creo que cuando tienes gente que está así en la empresa crece mucho más rápido porque se nutre de distintos puntos de vista. Intento ser un poco esa persona yo hoy que tiene una opinión, pero no desde un punto de vista jerárquico, sino desde un punto de vista de equipo. Súper. Eh, Vamos a pasar ahora a otro tema que tiene que ver más con tu actualidad, pero que esa actualidad pues en realidad empezó hace, pues yo no sé si ya hablar de un par de años, tal vez. ¿Que de único? Ajá, Sí, exactamente. sí, ya casi 2 años o más de 2 años. Más de 2 años ya, no. Yo de repente lo veo así como que acaba de Sí, pasar yo también. y realmente es algo que ya tienes tiempo. Cuéntanos un poco de esta experiencia, cómo empezó, y cómo sucedió, ¿no? Cómo se dio. A ver, todo empezó en el 23, un año después de que habíamos emprendido. Vino Único y pues, nosotros no habíamos escuchado de ellos, porque ellos son muy del mercado brasileño. Son líderes en Brasil, somos líderes en Brasil. Hoy te diría, estamos ganando un liderazgo bien importante y bien relevante en México, pero en ese momento estaban entrando a México. Y me reuní con quienes están liderando la expansión en ese momento. Y me acuerdo que lo primero que yo recibí fue como un comentario como pedante, como de, no, nosotros somos enormes y hasta los podríamos comprar. Y me acuerdo que sí, primero me pegó en el orgullo, obviamente, pero me dio miedo, obviamente, ¿no? Porque es esta mezcla entre, pues sí, sí son enormes, ¿no? Valen 2.600 millones de dólares. Y dije, bueno, pues creo que lo importante es que ustedes primero entiendan el mercado mexicano, que es bien diferente al brasileño, y después hablamos. Y creo que este punto se mostró, fue verdadero cuando tiempo después Único decide parar su expansión en México y como que hacer un team back y platicar sobre qué puede haber sido mejor, qué deberíamos hacer y una reorganización. En este momento me presentan a Diego, que es el founder, y la verdad es que Diego es alguien súper inspirador y él sí es esa persona inteligente que te digo que yo no tengo esa visión. Él tiene una visión muy a largo plazo. O sea, él sí es alguien que sabe a dónde y tiene muy clara esa visión y que nos toca a nosotros quizás partir, a los que trabajamos directo con él, partir en pedazos la visión, que a veces es difícil inclusive transmitirla, y ver qué pedazo nos llevamos cada quien para hacerla posible y construir juntos, ¿no? Entonces lo conozco y compartimos algunas cosas y nos caímos bien. Ahí hubo un conato de adquisición en donde nos pidieron todos nuestros datos. Bueno, cuando digo todos nuestros datos es ingresos, facturación, clientes, Normal. bla, 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 ¿no? No datos de nuestros clientes, pero... Y eh, los di, estaba yo en España. Me acuerdo que cerré la laptop, que estaba yo saliendo de vacaciones, cerré la laptop, fue en diciembre, y no dormí en 5 días. Literal, del nervio de haber compartido datos tan importantes a mi principal competidor. O sea, ¿qué pasa si lo hicieron solo por pescar? Y allí sabes que un NDA no te sirve de nada, porque pues el NDA es nada más para que ellos no le vayan a decir a tu otra competencia, pero la realidad es que
O sea, no te sirve de nada y no te proteges. Entonces, bueno, pues decidí como confiar y vamos y listo, ¿no? Yo no escuché nada de ellos como hasta enero, en donde dijeron, hicimos cambios organizacionales y no vamos a avanzar. Ah, pues órale. Eh, por ahí de mayo ellos vuelven a venir a México y dicen, ¿qué onda? Pues estamos pensando de nuevo, hay que retomar estas pláticas. Nos vuelven a pedir los datos, pero ¿se acuerdan hace un momento que yo les decía que 24 para nosotros fue este crecimiento? De diciembre que nos han entregado datos a mayo, junio que actualizamos los datos, habíamos, creo que, hecho 4 veces facturación, triplicado clientes y crecido 10 veces nuestra base. O sea, no éramos ya pequeños, ¿no? Y ellos vieron este crecimiento y dijeron como, wow, van rápido, sí vayamos para adelante. De nuevo, cuando entrego estos datos, de ahí hasta el momento que fue la negociación, que fue otro momento muy duro, fue un mes aprox, en donde yo bajé de peso, tenía problemas estomacales, tenía una gastritis terrible, no dormía, porque justo te quiebra este proceso de M&A, ¿no? Nos fuimos a Brasil, negociamos el precio y volamos a México, recibimos ahora sí el term sheet y ahora sí 3 meses del M&A. Afortunadamente del otro lado siempre vi gente muy amable, gente que creo que la parte más importante en este proceso, que fue una negociación muy dura, fue que creo que siempre hubo transparencia y yo ya llegué a entender que si no íbamos a avanzar con el M&A por alguna razón, ellos no iban a usar esos datos para fregarme en el futuro. Claro. O sea, ya había creado esta confianza, ¿no? Y creo que eso ayudó mucho a que avanzaran. Confiar es bien difícil en este proceso, sobre todo cuando estás vendiendo a tu mayor competidor. Ahora, un poco los motivadores, yo veía a otros players en México creciendo, yo veía a Único que pues eventualmente le iban a dar el clavo, iban a crecer, ¿no? Conmigo o sin mí. Y estaba yo en Truly en medio y yo me sentía como en medio de 2 edificios, que si los edificios empezaban a pegar entre ellos, a mí me iba a caer material encima, ¿no? Eventualmente me iban a sepultar. Y creo que esto fue un poco el racional detrás de la venta. Creí que había llegado a un objetivo que yo ya me había planteado, me gustó lo que había logrado y creo que fue un buen momento no para vender, porque yo no veo que yo vendí, me compraron, pero sino para hacer sinergia con alguien grande que estaba muy bien posicionado en el ecosistema y para crecer en conjunto. Y eso es algo que tanto ellos como nosotros queríamos. Una pregunta un poquito de founder a founder y de este tema del exit. ¿Qué es lo que sientes que tú les vendiste a ellos? ¿Qué es lo que compraron? Yo creo que compraron distintas cosas. Compraron tecnología que funcionó bien, como te decía hace un momento, igual y no hubiera yo metido tantos subproductos, me hubiera enfocado más, pero ayudó para este cold start, ¿no? Les vendí el know-how de apertura de un mercado que era relevante o que no sea relevante hoy para Único en México, a nivel global, y les vendí el conocimiento de 3 founders que habíamos sufrido la problemática, que conocíamos a las personas, que teníamos las conexiones. Y regresando a cómo abrí la conversación, les vendí o ellos adquirieron founders muy necios, muy testarudos y muy enfocados a los objetivos que queremos lograr. Mis founders son igual. O sea, Eric y Carl son igual. Sé que te queda poco tiempo para la conversación, pero me encantaría platicar un poquito de cómo cambia ahora la posición, este cambio de actividad. Ahora, estando al frente de México para Único como CEO regional, ¿qué cambia para ti el cambiar la posición de dueño a una posición de un directivo regional? ¿Cómo has vivido este cambio y cómo lideras en una organización ahora distinta? Yo creo que la parte más compleja para todos inicialmente
fue confiar. A ver, me pongo en los zapatos de Único, ¿no? Compro una empresa, listo, ya la compré, ya todo, pero y les estoy dando chance que ellos usen mi nombre. ¿Y qué tal que lo empiezan a usar mal? ¿Qué tal que no están pasando la visión como yo quiero? ¿Qué tal que se empiezan a querer diseñar cosas que yo no quiero, que no quiero meter ahí? Esto requirió que Único realmente nos soltara, o que nos tuviera la confianza para eventualmente soltarnos. Y ahora, pues del otro lado, como 3 founders adquiridos, pues cómo confías, ¿no? En que ellos, los intereses de ellos están alineados con los tuyos. Porque pues tú vendes no para que se mate la empresa, tú vendes para hacerla crecer y quieres que la empresa crezca. Entonces, ¿cómo alineas, cómo confías también para entender eso, ¿no? ¿Qué tal, qué tal que ellos más bien me querían comprar para matar la empresa y pues no tener competencia? O sea, no sé, hay muchos pensamientos que puedes pensar en su momento. Y creo que los primeros 6 meses hubo mucho acompañamiento de parte de los directivos de Único, ¿no? En entender pues, qué estamos haciendo y por qué lo hacíamos, y también tener esta cercanía como para tener estas rueditas del triciclo y que no nos cayéramos. Em, Hoy yo te diría que me siento muy confiado en que esas rueditas están fuera y en que hay esta confianza y hay esta transparencia. O sea, ante un problema se levanta la mano. Y es un problema de todos. No es un problema mío, no es un problema que yo generé, no es un problema solo en mi organización, es un problema de todos y que todos necesitamos resolver. El año pasado atravesamos por uno y literal se paró la empresa general para ayudar a resolver ese problema que teníamos, o esa situación, más que un problema, situación que teníamos en México. Entonces, eh, cuando ves este apoyo de una empresa tan grande, pero cada vez se genera, es tan flexible, ayuda. Ahora, es súper importante también mencionar que parte de los retos es que yo no tengo la misma, quizás yo no tengo la misma perspectiva que tiene Diego, que es el founder, ¿no? Y que muchas veces me toca recibir esta visión a través de mensajes que puedo yo interpretar mal. Y es mi chamba preguntar tantas veces sea necesario y entender los movimientos generales de la organización para saber hacia dónde estamos yendo y por qué estamos yendo hacia allá y por qué es relevante que como organización vayamos para allá. Porque yo veo un pedazo y la organización es mucho más grande que eso. Hoy operamos en 20 países. Entonces, pues yo soy uno de los 20, ¿no? Y yo tengo mis votos de uno de los 20. Entonces, creo que esta es la parte más compleja. Yo antes sí estaba muy acostumbrado a que si había un tema con el producto, me volteaba yo con mis socios, hey, arréglalo y punto, y hasta que lo arreglábamos. Hoy es cómo lo escalo, cómo hablo, cómo hago esta gestión, cómo involucro a las personas, cómo entre todos atacamos la situación, cómo genero que la empresa pues, nos dé esta prioridad. Cuando la empresa, como decía, tiene planes mucho más grandes que solamente quedarnos hoy en México. Esto es difícil, ¿te gusta? La diferencia de cómo lo hacías antes, cómo lo ves ahora, ves cosas positivas, ves más, cómo lo vives? Es un mix. Sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Es más desgastante lo que era antes, naturalmente. Eh, pero yo siempre pongo la analogía que cuando crecemos, cuando somos pubertos y estamos creciendo, nos duelen las rodillas, ¿no? Y nos duele el cuerpo y creo, a mí sí, o sea, este, que este crecimiento pues es natural, pero te duele porque estás creciendo. Así siento hoy, ¿no? Creo que fue un cambio que inicialmente pudo haber sido doloroso para muchos, eh, que muchos inclusive ya no están, porque pues, pesó más este cambio, pero que por otro lado, si está habiendo este dolor es porque estamos creciendo. Y me gusta pensar un poco que eso es lo que está pasando hoy día con nosotros. Entonces, sí me gusta, es diferente a lo que yo hacía antes, muy diferente. O sea, de nuevo, antes tenía el poder absoluto y hoy, pues, es mucho diligenciar internamente. Eh, pero son retos muy diferentes. Y hoy
hoy me enfrento a retos que en mi vida pensé enfrentarme y que creo que es una frase que me gusta mucho, ¿no? Y que a veces que me la intento yo recordar cada vez que estoy hasta la madre o estoy cansado o llego en la noche y puta, no quiero saber de nada, es qué, qué privilegio o qué bonito es estar cansado por algo que toda la vida soñaste o pediste, ¿no? Y, y esto es algo que me intento recordar todos los días cuando estoy hasta la madre y decir, bueno, puta, por lo menos tengo el privilegio de estar hasta la madre por algo que mucho tiempo estuve necio, que quería y que quería y que quería, y hoy se me dio. Entonces, listo. Eh, ¿Quieres cerrar? Pues bueno, yo creo que algo ya interesante para saber, no todavía cierre, creo que quedan algunos minutitos. Tú ya después como founder, con un exit y ahora viviendo otra experiencia, ¿te gustaría volver a hacer este camino, pero no antes, sino después de este proceso? ¿Te gustaría volver a retomar este camino de ser founder, de empezar una empresa desde cero, de aplicar estos conocimientos que ya tienes? ¿Es algo que está en tus planes o ahorita por lo pronto estás full en lo que estás viviendo y no sabes qué va a pasar después? No, sí, sí voy a emprender. Si esto se los dije esto no es noticia para único. Sí voy a emprender. ¿Cuándo? No sé, ideas no tengo. O sea, lo voy a hacer. Ahorita estoy muy enfocado, queremos hacer IPO, me encanta ese reto, me encanta lo que hago, me encanta la empresa y la dinámica y me encantan los retos, pero que quiero emprender de nuevo y creo que mis socios también se sienten más o menos igual. Eh, con todo este aprendizaje que hemos adquirido, creo que no estoy diciendo que va a ser más fácil, creo que algunos dolores de cabeza nos los ahorraremos, pero en definitiva, sí me encantaría emprender de nuevo y pasar por este camino. Y esta adrenalina es muy bonita, es cansada. Uno no corre, un maratonista no corre 400 kilómetros con esta adrenalina con la que corre 42, ¿no? La adrenalina te sirve hasta cierto punto y después te desgasta y te cobra facturas. Y es natural en el mundo de los emprendedores, ¿no? Entonces, por supuesto, me encantaría, quizás porque mi experiencia fue diferente, quizás porque tuve la oportunidad. Yo levanté capital de la primera inversionista con la que hablé, lo cual no pasa, Sí, no es normal. lo cual no es normal. Vendí mi empresa a los 2 años, levanté una ronda grande. No es normal, sé que fueron muchas cosas alineadas para que las cosas dieran bien. Em, Espero que en el futuro, cuando volvamos a emprender, tengamos este mismo privilegio y esta misma suerte y que las cosas salgan bien. Pero claro, las cosas pueden no salir bien y mi idea puede no escalar, pero me encantaría volver a hacerlo y volver a pasar por este proceso. Creo que es todo bonita la respuesta para terminar. Este, Hiciste una para cierre en el capítulo anterior de Sin Pitch Deck que me gustaría repetir. Sé que ya lo has dicho un poco, pero cerrar con tu consejo para futuros founders. ¿Cuáles serían las palabras que le dirías a cualquier persona que está pensando en emprender? Em, creo que una de las cosas por las cuales no funcionaron mis emprendimientos anteriores es porque yo tenía otro trabajo que necesitaba, claro, ¿no? Y tenía otro trabajo y yo decía, no, pues voy a abonarle a mi idea hasta que ya sea grande y ya cuando la idea sea grande me salgo de mi trabajo. No funciona así. La mentalidad del founder es arriesgada, ¿no? No es fácil decir o sea, no es fácil hacer lo que voy a decir, que es quemar tus barcos. Pero cuando quemamos los barcos realmente, primero, es un paso muy duro y que requiere mucho valor. Eh, es, es cuando realmente te das cuenta que no tienes de otra más que o hacer que esto crezca o regresarte a la posición donde estabas, pero estás 100% enfocado. Y para mí, creo que el enfoque eh, es absoluto. Las empresas en donde invertí quizás por error en algunas empresas en donde el founder no estaba metido al 100% y son las que no despegaron.
invertí en otras en donde los founders están 100% con skin the game, son las que mejor van. Entonces, yo creo que el enfoque es todo y tienes que estar dispuesto a que si vas a emprender, vas a trabajar mucho, vas a cansarte, vas a estar harto, tienes que estar convencido que quieres emprender. Y para que en la noche puedas llegar y puedas decir, puta, qué privilegio estar cansado hasta la madre o haberme echado esta jornada de 18 horas por algo que siempre quise. Creo que es eso. Muy bien, Fer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en este capítulo de Sin Pitch Deck y gracias por seguirnos en FinTech Bar.